una transmisión en vivo, de repente hay algunas fallas técnicas, bueno, esto debido, ya saben, a la conectividad. Pero bueno, ¿cuál es la intención de este video? Dos cosas. La primera, hacer una denuncia pública de una situación muy lamentable que está ocurriendo aquí en nuestra ciudad capital. Ahorita van a ver a qué me refiero. Y la segunda, una llamada de atención, una llamada de alerta a todas las familias usuarias del servicio de atención específica en CRISBR en el área de autismo. Ahorita van a saber a qué me refiero. Pues bien, en esta situación que se da a raíz de una semana para acá, básicamente, ocurren dos cosas. Una de ellas tiene que ver con los derechos laborales. Quien incumple en este caso es el patrón. ¿Quién es el patrón? El gobierno del estado. ¿Lo pueden ustedes creer? Pues sí, ese es el hecho que vamos a narrar hoy. Y además también se está violentando un derecho humano de las niñas, niños, jóvenes que asisten a un servicio de atención justamente en este espacio. El gobierno tiene la obligación de garantizar la atención y al no cumplirlo, por supuesto, está violentando sus derechos. Además, el Estado debe reforzar la atención cuando se trata de personas en situación de discapacidad. Ojo, familias, necesitamos alzar la voz, necesitamos estar al pendiente de qué está ocurriendo con nuestros hijos. Ellos tienen derecho a un servicio de calidad, nadie se los puede negar, así sea el gobierno, no se los puede negar. Es más, el gobierno está obligado a garantizar ese servicio. Vamos a ver qué pasa. Hoy me encuentro con un especialista en el tema. Él es un mega picudo en el tema del autismo. Él es el doctor David Torres López, un gran amigo, a quien admiro tremendamente por su vocación de servicio, por su compromiso, por su dedicación. Él tiene muchísimos años trabajando de forma específica con personas con autismo. Él estudió la licenciatura en Educación Especial, una maestría en Necesidades Educativas Especiales y un doctorado en Psicología. Es una persona preparada, es una persona que ha dedicado su investigación al autismo y bueno, que ha dado conferencias no solo en México, en otras partes del mundo y de verdad es una eminencia en el tema. Entonces, bueno, quiero preguntarle a David, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué esta situación de violación de derechos laborales? ¿Cómo se dan las cosas? Sí, gracias Karina por las palabras. Yo quisiera comentar que efectivamente son dos situaciones las que se van a explicar. Una, la de los derechos laborales, pues bueno, el patrón tiene el derecho a decidir cuándo se termina el contrato con una persona, pero hay ciertas formas que se deben de llevar de acuerdo a la ley, claro, las cuales se incumplieron en este caso al violentar inclusive derechos humanos, al utilizar la fuerza pública para no permitir el ingreso de una persona que no había sido retirada del servicio. Es decir, a mí cuando me comunican que ya no estoy trabajando para DIF, es una semana después de que reiteradamente, diariamente, no me permitían el acceso a la fuerza pública. A ver, tú eres trabajador de DIF estatal, específicamente en el área de CRISBR, de manera muy puntual en el área de autismo. Así es. Tú llegas a trabajar a CRISBR de manera regular, sin ninguna notificación de nada, te presentas y ahí en la entrada te dicen usted ya no pasa. Así es. Sí, ninguna autoridad superior a mi jefe inmediato, por ejemplo, su superior o alguna autoridad de DIF, nadie me lo dijo, simplemente la fuerza pública es la que no permite el ingreso. Lo cual, pues son faltas administrativas, son faltas a la ley del trabajo, que si bien pudiéramos comentarlas, sí importa más lo de las familias. Creo que eso es lo que nos podríamos enfocar primero, en ver cómo este tipo de actos que el gobierno en este caso está realizando no vayan a perjudicar al proceso de las familias. ¿Sí? A mí, ¿qué es lo que nos preocupa, digamos? O sea, tú sabes que muchos de nosotros laboramos en la parte pública, no porque no lo podamos hacer de forma particular. Claro. De forma particular pudiéramos cumplir con nuestra misión del trabajo hacia las personas con discapacidad, en este caso con trastorno espectro del autismo, y económicamente pudiera ser inclusive más redituable. Pero nuestra misión no es esa, siempre ha sido, nos conocemos hace 20 años, me parece. Sí. Y sí, la misión siempre ha sido el atender a las comunidades vulnerables, el que mientras más personas sean beneficiadas,
de nuestros servicios, pues es mejor para nosotros. Yo soy un enamorado de seda, trabajé en seda, me retiré la primera vez de seda. Sí, muy pocas personas saben que la primera vez que me retiro es por una situación similar en la que el gobierno nos disminuye en la época del famoso gobernador Duarte, nos disminuye a todos los trabajadores el sueldo en un 10%. Oigan, eso no está permitido, ¿eh? No está permitido. Y hay que hablarlo y hay que defenderlo. Y en esa ocasión no lo hice, sí, pero esta vez ya no quise quedarme callado. En aquella ocasión lo que hice fue decirles a mis patrones, ¿saben qué? Doy 5 meses en lo que termino de cerrar mis expedientes, mis pacientes, atenderlos. Capacité durante más de un mes a la persona que se iba a quedar en mi lugar. Hice las cosas como tendrían que ser. ¿Sí? Como las hace un profesional que ama su trabajo y que espera el bienestar de todas y todos sus usuarios. No hice un berrinche o algo de irme en ese momento o renunciar. Esa vez renuncié a todos mis derechos laborales porque yo escribí mi renuncia. Por lo tanto, el gobierno no tuvo que desembolsar un solo peso de que yo me separara del servicio. Pero el motivo fue ese, y muchos de mis compañeros pues sufrieron esa situación de la reducción de sueldo y no dijeron nada. Yo tampoco dije gran cosa, pero me fui molesto de la situación. En esa ocasión estudio mi doctorado, lo enfoco al autismo, a la creación de instrumentos psicométricos para el autismo, me empapo en todo el ámbito que tiene que ver con el diagnóstico, estudio psicometría avanzada, estudio estadística avanzada y todos los previos a este tipo de estudios, y regreso con la oportunidad que me brindan en SEDA nuevamente de participar ahora en el área de diagnóstico. Mi vida es muy feliz dentro de SEDA, siempre lo ha sido. Hay compañeros con una capacidad enorme de la que yo aprendo cada vez, ¿sí? Con quienes me acompaño. Si bien yo era el responsable de diagnóstico, cuando yo tenía alguna duda en la parte del lenguaje, acudía yo con mi compañero Oscar, por ejemplo, a preguntarle en varias ocasiones. Cuando él habla de un joven, un niño, me llamaba la atención, o su falta de habla, lo platicaba con él en el área de conducta, con el licenciado Nahum, con el psicólogo Nahum. También despejaba dudas en el área de nutrición, ¿sí? Con la licenciada Ángeles, con Nesde y con Carla en la parte de sensorial, y con la psicóloga Adriana, por mencionar un ejemplo, todos ellos, con la licenciada Osiris también. Con todos ellos se formaba un equipo de trabajo enriquecedor para mí, y creo que un servicio que se brinda con mucho cariño y con mucho profesionalismo a las familias. Sin embargo, como mencionamos, ya tendríamos que regresar a esta situación. En el momento que la fuerza pública es utilizada para separarme del puesto, en lugar de haberme avisado por escrito o de forma verbal. ¿Cómo que la fuerza pública entra para separarte del puesto? A ver, recordemos una situación alarmante en nuestro estado. Hay problemas de violencia fuertes, hay una situación de inseguridad lamentable, que es donde debería estar la fuerza pública, donde debería estar atenta a qué está pasando, como que es utilizada justamente para decirle a un profesional: no puedes entrar al trabajo, te me vas. Sí, o el otro ejemplo de cuando acudo en este proceso, acudo a firmar nómina, que es una responsabilidad que yo tenía y que si no la cumplía cometía una falta administrativa ante el gobierno. No me permiten el ingreso, y al yo ingresar sin el permiso de vigilancia, acuden 6 policías armados con armas largas, más otros policías con armas cortas, a impedir que yo firmara nómina, lo cual se me hace totalmente ridículo, exagerado, inhumano. Y como tú mencionas, hay otras prioridades donde realmente deben estar. Donde debería estar la policía. Yo considero que es lamentable el uso que hacen de la policía. Cada vez que yo tuve que platicar con los policías, porque al final de cuentas eran los únicos que me daban la cara, los únicos que me decían algo, ellos que no me permitían el acceso. Sí, porque hasta este momento no te ha llegado una notificación por escrito donde te digan: hey, ya no trabajas por tal motivo. Exactamente. No hay nada de eso. De manera verbal, se me comunicó recientemente, de manera verbal,
que ya no se renueva mi contrato, ¿sí? Lo cual pues no es posible por muchas cuestiones legales, pero bueno, dejémoslo en esa parte. Eso, la parte legal se llevará su curso. Me separan del cargo y me indican verbalmente que es sin motivo. Al yo preguntar el motivo, ¿cuál es el motivo? Ninguno. Y entonces, bueno, yo procederé legalmente en esa parte laboral. Pero regresando a esta situación del uso de la fuerza pública, sí es exagerado, es violenta los derechos humanos, hay situaciones que lo ameritan más y no está presente la fuerza pública, y aparte rompe un vínculo con la parte laboral. Y además es impactante, digo, como usuario del servicio, imagínate que ves al profesional que atiende a tu hijo, que le llegó la policía con armas y todo, pues, ¿qué te imaginas? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué sientes? Atenta contra mi prestigio como profesional, ¿sí? Claro. O sea, afortunadamente yo tengo respaldo de gente como tú, gente en otros ámbitos. Claro, de la que educación. me han tendido la mano y saben que si a mí me ven esposado un día y sometido por los policías, no es por un acto que haya yo cometido. O sea, el respeto que yo siempre he tenido con los pacientes, ellos pudieran, ojalá lo mencione algún paciente, yo siempre con ellos me he conducido de forma honesta, me he conducido de forma cordial, jamás he tenido ningún problema, ninguna queja de ningún paciente. Yo trato a los pacientes como mi familia, siempre se los he dicho a mis compañeros y a todo el mundo. ¿Sí? Para mí un paciente es mi familia y los niños son mis hijos. Y yo los trato y les doy el servicio que yo quisiera que le dieran a mi hijo. Claro. Ese es el servicio que yo quiero brindar, que sea el mejor servicio que pueda dar. Para ello, inclusive, el año pasado, desde marzo del año pasado, cuando se venía esta situación de pandemia y se veía venir que iba a haber una situación de necesidad de distanciamiento social, etc., yo me documento y analizo qué pruebas se podían seguir implementando a distancia, y hago una propuesta DIF, la cual la tengo sellada, de que es el uso de la telemedicina. Yo lo propuse desde el año pasado. Si bien ahorita se está implementando nuevamente, y puede ser que no sea a raíz de mis ideas o puede ser que sea iniciativa de otra persona, coincide exactamente con la propuesta que yo hice desde hace un año. Yo estaba ahorita implementando un nuevo sistema de observación de la conducta a través de videollamada, lo cual lo realizo en forma teórica primero, y logré implementarlo en un solo caso ahorita en esta situación con resultados muy interesantes. Es un sistema de observación de la conducta para detección de autismo a través de videollamada, en el que yo les digo a los papás, van a tener que utilizar su sala, les digo qué juguetes van a poner, les digo qué actividades van a realizar, les voy guiando durante las actividades en la videollamada y yo voy tomando las notas de acuerdo a los criterios del A22, la escala de observación para diagnóstico de autismo. Y entonces con esos criterios se califico, y estaba yo haciendo los pininos de una nueva prueba que seguramente, y que va a continuar, porque esa ya la haré yo de forma privada, ya no será por parte de DIF, pero ya la haré de manera privada, que beneficia no solamente en esta situación de pandemia, sino posteriormente para los pacientes que están en ciudades alejadas o eso. Y entonces todo ese tipo de cuestiones que se pierden en investigación, en trabajo, en la relación patronal, ahorita en este proceso legal que se va a realizar, en la conclusión es muy probable que sea a mi favor laboralmente, y tengo dos opciones: reintegrarme al servicio o obtener mi liquidación, ¿no? Entonces, en ese momento yo tendré que decidir. Así es. Pero con el amor que le tengo yo a las familias y a los pacientes, ¿sí? Tendré que pensarlo muy bien si regreso a ese lugar, ¿sí? Que me trató así, que me humilló de esa forma, ¿no? O sea, una forma denigrante yo no soy de estar saliendo a dar entrevistas de este tipo o eso, o sea, lo hago en este momento porque es necesario denunciar. Así es, David, y de verdad que hace falta denunciar,
Muchos de los atropellos y de las violaciones a derechos se dan justamente porque lo hemos tolerado, ¿no? Nos ocurre una ocasión y bueno, pasa, ¿no? Y vuelve a ocurrir y de alguna manera se llega a hacer una práctica que muchas personas viven y no hablan. Y así no se pueden cambiar las cosas. De verdad hay un marco legal que justamente lo que trata de hacer es que los derechos humanos sean respetados para todas y para todos, los derechos laborales sean respetados para todas y para todos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues acudir a ellos, ¿no? Que se ejerzan como debe ser, no por ocurrencias, no por, a mí se me hace mejor que sea de esta manera o de la otra manera, o yo pienso que por aquí. No, todo está plenamente justificado para el bien y el desarrollo común, ¿no? Entonces, no permitamos este tipo de atropellos, como en el área del trabajo, ¿no? Cuando te vulneran tus derechos laborales, pues alzar la voz. Y como familias, de verdad familias, alcemos la voz. ¿Quién puede defender de mejor manera a nuestras hijas e hijos? Las familias, de verdad, no esperemos a que un externo venga y diga, ay, no, me le respetan el servicio y el derecho a la educación, ¿eh? No es cierto, somos nosotras, las familias, quienes tenemos que alzar la voz y velar por el desarrollo de nuestros hijos. Desafortunadamente, hay un estigma social si tú hablas, si tú alzas la voz. Ah, es la mamá conflictiva. No es la mamá conflictiva, es la mamá que ama plenamente a su hijo o a su hija y que está dispuesta a alzar la voz y apoyarle en su camino de desarrollo, ¿no? Lo mismo ocurre con un trabajador. Qué padre, David, que tienes el valor de alzar la voz, ¿no? Porque pudiste haber dicho, pues ni modo, ¿no? Y finalmente, David, yo estoy segura que en la vida te va a ir bien en cualquier espacio en el que estés, porque eres un profesional altamente calificado y 100% comprometido. Así es. Y eso abre las puertas en cualquier parte del mundo. O sea, a mí realmente, y te lo digo sinceramente, no me preocupa tu situación, pues económica o crecimiento profesional, porque no dependes de eso. O sea, no dependes de ese trabajo. Tú eres muy capaz ahí en todos lados que te pongan, o que te pongas tú, ¿no? Porque puede ser desde la práctica privada, ¿no? Aquí lo que me preocupa es el trato indigno que se te da, que no debe ser tolerado, y por otra parte, que se le niega ya el servicio a usuarios. A ver, tú estabas en esta semana acudiendo, por supuesto, a CRISPR, tenían en la entrada, no te permitían el acceso. ¿Te tocó ver en algún momento que llegara alguna mamá con alguno de tus pacientes y le dijeran, pues mire, regrésese siempre, ¿no? Así es. Tenía yo un paciente esta semana y coincidió que mientras a mí me tienen retenido sin poder ingresar a las instalaciones, llega el padre con el paciente. Yo no me acerco a él de ninguna forma y porque cometería yo una falta administrativa y a la ley de salud también. O sea, hay lugares para atender a los pacientes y hay formas de atender a los pacientes. Por lo tanto, yo no podía dirigirme a ese paciente y decirle, ¿sabe qué? Pues no le van a dar cita porque me tienen aquí afuera. Entonces, eso le corresponde a otra área, claro, decírselo. Y le comunico a los policías de manera verbal, les indico que yo no estoy, en ese momento que ya estaba parado fuera de CRISPR, yo no estaba impidiendo el paso de los demás trabajadores ni de ningún paciente, menos de los pacientes. Claro, que tienen el derecho a recibir el servicio. A mí no me pudieran decir que por mi culpa no lo dejaron ingresar, porque no lo dejan ingresar, lo regresan a su casa y le dicen que llame para atenderlo después. Ahora, es un paciente que está en proceso de diagnóstico. Me preocupa cómo lo van a atender después. En CRISPR y en SEDA hay profesionales suficientes y capacitados, calificados para muchas cuestiones de diagnóstico. Eso es innegable, ¿sí? Yo no soy indispensable, digamos, ¿sí? Los estudios que yo tengo sí son superiores en la parte de la psicometría y en la parte de la estadística, ¿sí? Pudieran brindar yo otro tipo de servicio. Sí, abonar desde otra perspectiva. Pero de que se puede hacer diagnóstico en SEDA sí se puede.
pero ¿con qué herramientas? Porque la escala de observación para diagnóstico de autismo, que tiene un costo aproximado de 100,000 pesos, esa escala es mía. Yo se la prestaba a DIF, pero ya no se la estoy prestando. Entonces, ¿qué diagnósticos van a hacer ahora con los pacientes y con qué instrumentos? ¿Van a comprar la escala? ¿Van a comprar DIF la escala para poderla hacer? Porque de acuerdo a la ley de autismo y al reglamento de autismo recién aprobado, realmente. sí, Ajá, y es reciente, es reciente, sí, ya con este gobernador Cuitláhuac ya está, ya fue publicado el reglamento de autismo. Sí fue publicado en este gobierno, pero también he de mencionarlo que fue por iniciativa de las madres de familia. Las madres de familia se reunieron, las madres de familia dieron vueltas al Congreso, las madres de familia propusieron, y gracias a esas madres de familia comprometidas, hoy día en nuestro estado tenemos un reglamento justamente para la ley de autismo. Entonces, aquí retomamos nuevamente, David, la importancia del trabajo y del compromiso y del amor incondicional de las familias, que deciden ir más allá, ¿no? O sea, nos toca, al igual que a todas las mamás y a todos los papás, a todas las familias, pues trabajar para generar el ingreso económico, al igual que a todas las familias nos toca lavar, planchar, en fin, pero también tenemos esta necesidad de hablar, de expresar, de comunicar, de gestionar, de vincular para que las cosas avancen. Entonces, sí, esta ley y este reglamento que recién sale, de verdad, mi aplauso, mi respeto y mi reconocimiento a las madres de familia, porque es gracias a ellas que fueron y tocaron las puertas y dieron insistencia y demás para que esto se diera. O sea, no vino la autoridad y a la autoridad se le ocurrió y dijo, ay, pues lo merecen, es su derecho y lo voy a hacer. No es cierto, no fue así, no fueron las autoridades, fue iniciativa de las familias y gracias a eso se logró. Así es, y un vínculo muy interesante que sucede cuando las mismas familias son profesionales al mismo tiempo, y en este tipo de reglamentos y leyes se abona bastante, y sí el apoyo de todas las familias. A mí me tocó participar en las discusiones del reglamento de autismo, por ejemplo, y de la ley en las mesas de trabajo, y pues se ven familias y algunos profesionales que uno sabe que son padres de alguna persona que tiene alguna condición. Entonces es muy importante ese trabajo, y lo que toca ahora a las familias que se benefician de este proceso que ya se llevó de la emisión del reglamento es revisarlo y ver que se marcan, entre muchas cosas, un diagnóstico temprano, ¿sí? Y con bases científicas. Así lo marca el reglamento. Porque también eso es bien importante, David, la necesidad de tener un diagnóstico oportuno y certero. Porque de repente, digo, aquí a mí honestamente en IMIDI me ha tocado recibir a personas, a familias que vienen por el servicio y que vienen con un diagnóstico de autismo. ¿Con qué base científica? ¿Quién te hizo ese diagnóstico? Pues nada más porque vieron así, pues yo le calculo y ahí va. No, necesitamos un diagnóstico certero que nos permita orientar el trabajo. Así es. El protocolo de diagnóstico que se estaba llevando actualmente era con el uso de diferentes instrumentos. Los principales eran ADR y A22, combinados con la observación de la conducta, con la revisión nutricional, con la revisión sensorial, conductual, para dar un diagnóstico oportuno. Eso va a continuar en SEDA, menos a los dos. Que es la prueba que tiene hasta ahorita el mayor nivel de asertividad, ¿no? Y que pues no la tienen. No. Y que además, para tener la prueba, no creen ustedes que es así de que pues, le saco fotocopias y yo aquí le pongo. No. La prueba pues sí tiene un costo elevado por una parte y por otra tampoco se la venden en la papelería a cualquiera. Tienes que tener un perfil para poder comprar la prueba. Hay una calificación que requieres para aplicar la prueba. Se puede certificarse también en la prueba, ¿sí? En este caso, yo trabajaba con la calificación que me dan mis estudios, pero aunado a esa parte de ese proceso que se debe de llevar, quiero comentar que es por todos sabidos en SEDA, en CRISPR, y está en los expedientes. Son cosas, lo que yo estoy diciendo ahora, hay pruebas que
pudieran pedir, por ejemplo, los padres en cuestión de transparencia, Ajá. preguntar cuántos diagnósticos se hacían en el 2014 en SEDA, por ejemplo, al año, ¿sí? Y les van a salir un aproximado de 10 diagnósticos al año, ¿sí? Qué En esas barbaridad. épocas, ¿no? Cuando hablamos de cuántos casos de autismo. Cuando estamos hablando de que yo al ingresar a SEDA con la psicóloga Ishel, que fue la que me invita para hacer diagnósticos, hacemos un protocolo diagnóstico científico acompañado, como lo he explicado, de otros especialistas y logramos en nuestros mejores ritmos 5 diagnósticos a la semana. No al año, ¿eh? Al año, a la semana, ¿sí? Y ese ritmo lo mantuvimos incluyendo la creación de ciertos protocolos para atención de personas que venían de lugares lejanos, en los que se hacían la entrevista un día, las personas se quedaban a pernoctar en el albergue que tiene Crisber, que es un gran aliciente para muchos pacientes. Claro. Se quedaban ahí y al siguiente día se hacían las pruebas con el niño y nosotros por acá trabajábamos, dejábamos a las familias que fueran a comer y todo, trabajábamos lo más fuerte que podíamos y antes de que se fueran ya tenían un diagnóstico, ¿sí? Wow, lo hacíamos en 2 días, un trabajo intensivo, siempre y cuando el diagnóstico fuera un diagnóstico simple de los que para nosotros, por ejemplo, son los simples que es no TEA o TEA. Esos son los más sencillos. Cuando es una cuestión de dar un diagnóstico de otro tipo, sí les teníamos que decir a las familias, no se pudo tener el diagnóstico ahorita, vamos a continuarlo, ¿sí? Y eso es por una responsabilidad profesional nuestra, ¿no? Claro. O sea, la intención de tenerlo en esos 2 días el diagnóstico se hacía. Y digamos que en un 90% de los casos se lograba tener un diagnóstico, ¿no? Para estas familias, para que no gastaran más, para que estuvieran bien atendidas, ¿sí? Se hacía de esta forma. Llegamos a hacer hasta 4 diagnósticos entregados en 2 días a los pacientes, ¿sí? Y ahorita en esta época de pandemia que estaba reiniciando yo con el proceso de diagnóstico, que estábamos haciendo esta observación de la conducta a través de videollamada, yo calculaba que íbamos a estar haciendo más o menos 5 diagnósticos al mes, ¿sí? Ya no a la semana, al mes, porque se complican muchas cuestiones al hacerlo de esta forma. Pero esperando retornar próximamente en semáforo verde, yo calculaba que otra vez pudiéramos iniciar ese proceso y dar atención a una lista de espera de más de 250 pacientes, los cuales, y una vez culminada esa lista de espera, darle atención a los pacientes que ya están, que se merecen una revaloración de su diagnóstico al menos una vez al año. Esas eran las propuestas con la licenciada Ishel, que estuvo al frente de SEDA, que fue quien me invita. Esas eran las intenciones, estaba lográndose bastante bien, ¿sí? Por eso les decía, no había ninguna queja de mi trabajo, pero pues sucede esta situación, la cual yo no le veo tintes ni políticos, ni tintes que atenten hacia mí de forma personal. Bueno, de forma personal sí están atentando. Sí, atentaron ante los derechos humanos, digamos, porque es lo que hacen, pero eso lo hacen comúnmente, digamos, pero no, o sea, digamos que no lo hicieron contra mí, lo hacen con cualquiera, ¿no? Ajá. Yo soy el que está alzando la voz, pero lo hacen con cualquiera. Lo han hecho con otras personas. Lo han hecho, con sí. otros compañeros. Sí, es una práctica común que se ha acentuado, pues lamento decirlo, y yo sé que muchas personas tienen mucha fe en algunos partidos, en algunos nombres, pero debo decirlo que se ha acentuado en esta administración, este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, si bien ya se hacían antes, ahorita se están acentuando, y esos procesos no abonan en nada para el bienestar de las familias, porque quienes se quedan como terapeutas todavía trabajando, se quedan con esa incertidumbre. ¿Cuándo va a ser el día que a mí me toque, mis compañeros se quedan con esa incertidumbre, de cuándo les va a tocar a ellos que no les dejen ingresar? Y que además, bueno, también aquí valdría la pena hablar de otra cosa, David, la importancia que tiene el sentirnos bien en nuestro trabajo, con tranquilidad, con bienestar emocional, para brindar un trabajo de calidad. O sea, una cosa es la capacidad que tenemos como seres humanos, como profesionales, la formación académica que vamos logrando en la vida, la práctica profesional que se va acumulando,
Pero todo esto se ve impactado e impregnado de nuestras emociones. Y cuando trabajamos con personas en situación de discapacidad, wow, mi experiencia personal es que nuestras emociones tienen que estar, pero sí súper bien, para poder dar una atención adecuada, para poder generar una conexión y para poder tener resultados favorables. ¿Cómo puede una persona trabajar en esta armonía cuando estás sintiendo un acoso, un temor espantoso de perder el trabajo y el sustento de tu familia? Así es. Nosotros somos seres humanos, todos los terapeutas, los evaluadores somos seres humanos, y cuando llegan las familias con miedo, llegan las familias con historias trágicas, algunas de ellas, Sí. que no tienen que ver con el autismo, No, no, no. sino, por ejemplo, una Con las familia malas que experiencias. te llega con malas experiencias o cuestiones trágicas que suceden en su familia. Muerte de un familiar, que recientemente sucedió una cuestión trágica en la familia. Todo eso nosotros nos los comentan porque se lleva a cabo en el proceso de diagnóstico una entrevista integral de toda la situación de la familia. Y eso nos afecta a nosotros emocionalmente también, o sea, nosotros cargamos con eso, ¿sí? Y siempre debemos nosotros estar acompañados y tener una parte emocional que mencionas bastante fuerte, ¿sí? Pero si a eso le sumamos que estás volteando para todos lados para ver en qué momento te van a quitar tu trabajo. Llegan los policías con pistolones así. Exactamente. O sea, no te dejan entrar a trabajar. Mis compañeras cuando vieron a los policías, yo me reí y dije, mientras más golpes me den, más liquidación me van a dar, ¿no? Se los dije a mis compañeras, ¿no? Pero hubo una compañera que está en la misma situación en la que yo estoy, que le hicieron las mismas cosas que me hicieron a mí, a ella peor, porque ella no solo no la dejan ingresar a Creditors, sino que ya estaba dentro y la retiran con la fuerza pública dentro de las instalaciones a ella. Es una situación, eso digamos que es un extra que le hicieron a ella, o sea, una humillación ahí, irte, que te vayan y te saquen de tu consultorio, que te acompañe un oficial a retirarte y que cuando regreses por tus cosas otra vez te tengan que acompañar oficiales. Obviamente cuando se ve eso, atenta contra tu prestigio, porque las personas que no tienen la menor idea ven qué está pasando y dices, bueno, ¿qué hizo? ¿No? Esta persona que hizo para merecer ese trato, ¿no? Y pensarían muchos que debes de merecer ese trato, ¿no? O sea, y esa es la situación. Pero a final de cuentas, esta parte emocional se debe de cuidar mucho los trabajadores. Las familias tienen que arropar a los terapeutas. Yo lo he dicho y lo dije en noviembre en unas conferencias que tuvimos y que hicieron unas entrevistas. Lo comenté de manera muy breve al final de una conferencia y les dije, familias, ustedes son responsables también del bienestar de sus terapeutas, de que estén bien capacitados, de que estén bien pagados, de que tengan las herramientas necesarias. Las familias también son responsables de eso. Apoyen a los terapeutas. Aquella vez que menciono de la administración anterior en la que yo me retiro y que aviso con 5 meses, todas las familias estaban enteradas porque yo no tuve empacho en el convencional, porque me retiraba. Pues si alguien me lo preguntaba directamente, pues yo no lo gritaba, digamos, pero si alguien me lo preguntaba directamente, yo se lo mencionaba, ¿sí? Pues por esta situación, porque no estoy de acuerdo que se atente contra los derechos de los trabajadores y por lo tanto en protesta yo voy a renunciar, pero no me voy a ir como chacha, dicen por ahí. Perdón, pudiera aparecer un comentario, Sí, porque vaya, es solamente un dicho que se dice con mucha frecuencia, sí, ¿no? Pero sí. Nada que ver. Nada que ver. Okay. Pero bueno, no me voy a ir ahí, sino que voy a hacer los 5 meses. Pero las familias no hicieron nada, siendo que yo en esa época trabajaba en la parte de interacción y lenguaje, y el trabajo que yo hacía, por ejemplo, grupal, el juego pintado de azul que publiqué y que me ha llevado a muchos foros a platicar sobre ese tema, y cómo yo trabajaba con las familias como coterapeutas y cómo se utilizaba el juego para la terapia relacional. Todo ese trabajo ya no se ha vuelto a hacer, ¿no? O sea, a raíz de que yo me fui, porque yo fui quien creó ese modelo, ¿no? Entonces, no me cuidaron las familias, no les importó. Digo, bueno, pues te vas porque eso pues, es tu decisión, y nadie dijo nada, Me llamó mucho la atención y sí me dio cierta tristeza que sea así, digamos. Pero bueno, dije, así son las cosas. La parte del lenguaje,
también las escalas de lenguaje que yo implemento, que también me han llevado a foros a explicarlas, fueron mencionadas como una de las gemas. El director de Autismo Diario lo mencionó como una de las gemas de las publicaciones en Autismo Diario. Fue esa publicación que hago sobre las escalas de desarrollo del lenguaje y cómo se tendría que trabajar en el autismo. Dieron pauta a muchas intervenciones, no solamente en SEDA, sino que actualmente se sigue implementando ese tipo de programas de intervención en otras partes del mundo, en otras partes del país. Ese programa de intervención también se pierde su seguimiento de investigación y eso porque se me retira, bueno, me retiro yo en esa ocasión, y las familias no te protegen. ¿Sí? Es importante que las familias estén pendientes de nosotros también. Yo no puedo acercarme a los familiares y decirles cierren el centro para que no pasen estas cosas. O sea, ese tipo de activismo corresponde precisamente a las familias. Y es el trabajo, por ejemplo, que haces tú y a lo que te has dedicado, de denunciar desde ese lado, donde ustedes tienen fuerza, porque ustedes tienen fuerza. Así es. Yo no puedo ser parte, por ejemplo, de ir a reclamar y cerrar Kingsway, por ejemplo, para que me instalen en mis labores, porque me vería yo mal. ¿Sí? No, afectarías a terceros y jamás tampoco ha sido tu intención. Y aparte, hay una cuestión ahí de que se vería una intención tal vez económica, tal vez de otro tipo, ¿no? O sea, más personal, ¿no? Pero cuando son las familias las que, no, yo no digo que cierren Kingsway, ojalá no. Pero bueno, yo sí digo, no que lo cierren, pero sí les digo que hay un camino. Hay camino. Y ese camino, hay que apegarnos siempre al camino de la legalidad. Ese es el camino de la legalidad. ¿Qué pueden hacer las familias que hoy día están siendo afectadas? Que hoy día llegan a Kingsway, tenían su cita y les dicen, ahorita no, regrese después. ¿Qué pueden hacer para poder alzar la voz y garantizar que su hijo o su hija reciba la atención que merece y que necesita y que no se puede estar esperando a otra administración, a otra? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pueden solicitar a través del portal de transparencia, les hagan saber de manera formal por qué motivo les están regresando, por qué motivo su hijo o su hija no va a recibir o no está recibiendo la atención que ya le correspondía, que ya tenía, incluso a través de ¿cómo le llaman ustedes? ¿Tarjetón de citas? Sí, pueden incluso en ese portal de transparencia sacarle una foto a su tarjetón de citas y decir, aquí está, esta es la prueba, yo tenía cita, mi hijo tenía o mi hija tenía cita tal fecha y al llegar allá me retiraron, me dijeron que siempre no, véngase usted otro día, después le vamos a avisar. Eso por una parte. Meter a través del portal de transparencia, pueden también, pueden utilizar todas las vías, meterlo a través del portal de transparencia y les tiene que dar respuesta. Este es un derecho de petición que también tenemos y es parte de nuestros derechos humanos. También ustedes pueden enviar ese mismo correo al correo oficial de Kingsway, también con copia a DIF estatal, también con copia al gobierno del estado. Dejen testimonio de que ustedes están solicitando, les den la atención que merecen. Y otra cosa bien importante, pueden acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y pedir que les den el acompañamiento necesario para que su hijo o su hija reciba el servicio, la atención médica que requiere. Entonces, familias, por supuesto que por la vía de la paz, que por la vía legal, se puede, pero es necesario alzar la voz. Nadie más lo va a venir a hacer por ustedes. Y sí, un mal diagnóstico impacta en el desarrollo y calidad de vida de sus hijos e hijas para toda su vida, sí es cierto. Y sí, una falta de atención impacta en el desarrollo y en el bienestar de su hijo o de su hija para toda la vida, sí es cierto. Y sí, la discriminación afecta, sí afecta. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues alzar la voz. Y ahí están los medios. Lo podemos hacer desde una computadora, ahí ahorita se meten ustedes portal de transparencia y documentan. A ver, Kingsway, a mí me tocaba cita con mi hijo tal día, aquí les pongo copia de mi tarjetón de citas, que así lo dice, y al llegar allá, la gente de la puerta o el policía o si lo identifican con nombre, pues adelante, me dijo que no, que después nos decían cuándo y por qué, ¿no? Quiero saber, tengo el derecho a saber
¿Por qué se le está negando el servicio a mi hijo y a mi hija? Respetuosamente les pido den atención a esta solicitud y a esperar la respuesta y acérquense a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De verdad vale la pena. El bienestar de sus hijas y de sus hijos vale la pena. Aparte, tienen derecho a solicitar la continuidad del servicio. En este caso, cuando todos los procesos que yo dejé a medias, ¿sí? Porque yo quisiera, yo sí, ya no te dejan entrar, no no me podemos dejaron hacer. entrar, ¿sí? Y yo no puedo acceder ya a los expedientes, no los puedo comentar, yo se los he informado a siempre todos los pacientes que he tenido, yo no tengo ningún derecho y tengo la obligación de resguardar toda su información aquí en mi cerebro. Yo no lo puedo comentar con ninguna otra persona y solamente usarlo para diagnóstico. Todos esos procesos que yo, como ya no trabajador de SEDA, ya no puedo comunicar a ninguno de los terapeutas que siguen. Es decir, todo ese proceso que yo ya llevaba con algún paciente que requiere ser comentado con otros, al cortarse el vínculo laboral, yo ya no puedo continuarlo, aunque quisiera, porque atentaría contra la ley de salud, ¿sí? Y por lo tanto van a tener que empezar nuevamente el diagnóstico de estas personas, lo cual se me hace innecesario. A mí me pudieron haber dicho, ¿sabes qué? A finales de marzo se acaba tu contrato, lo cual, como les decía, no corresponde porque yo tenía un contrato indefinido por la situación de que yo ya estaba sindicalizado, por lo tanto yo ya no firmaba contratos, pero bueno, supongamos que ellos dijeran eso, pues adelante, termino, nada más déjenme terminar los procesos con mis pacientes, porque son a los que yo me debo. Yo siempre lo he dicho, yo no me debo al gobierno del estado, yo no me debo a DIF, yo no me debo a SEDA o a CRISBR, yo me debo a mis pacientes, a ellos me debo. Y eso tendría que reflejarse también en las autoridades, el siempre poner al centro a los pacientes. ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Qué va a suceder si los 3 pesitos que me pagaban a mí en mes, o sea, porque yo inclusive ganaba menos, acepté ganar menos de lo que yo ganaba antes y menos de lo que me ofrecen en otros lugares, ¿sí? Por atender a los pacientes, por esa satisfacción enorme de trabajar en SEDA. Y ese dinero, esos 3 pesitos que me pagaban a mí mensualmente, pudieron haberlos ahorrado en otro lado, ¿sí? Pero no afectar a los pacientes. Eso es lo importante, que no se afecte a ellos. Yo le deseo muchísimo éxito a SEDA, yo quiero que SEDA funcione bien, por eso hacemos este tipo de denuncias, claro. No por afectar al servicio, ni manchar al DIF, ni manchar a CRISBR, la intención es, al contrario, que mejore los procesos, porque debe haber personas que toman decisiones en algunos puestos que afectan, a ellos sí afectan al DIF, ellos sí afectan a CRISBR, ellos sí afectan a SEDA, ¿sí? Esas personas deberían ser amonestadas, ¿sí? Yo sé que mi jefe inmediato no fue quien tomó esta decisión porque ni siquiera él menciona que no tenía conocimiento. ¿sí? Su superior, el director de CRISBR, no tenía conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿quién tomó esa decisión? ¿No? O sea, debe haber sido alguien desde una oficina, ¿sí? Que agarró y vio, gana poquito, tiene poca antigüedad, porque yo como me reintegré, fui a estudiar el doctorado, me reintegro, tengo ahorita nada más 18 meses de antigüedad, y pues nada más está haciendo la función del diagnóstico. Pues, eso ni importa tanto, hay que les pongan todos palomitas. Y mochó, ¿no? Por ahí, ¿no? Y dijo, pues vamos a hacerle como siempre, vamos a mandar a los policías y vamos a hacerse la ya con los policías se asustan y ya no regresan. Siempre ha pasado así, que mandamos a los policías, pero no sabían que yo me iba a revelar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones tienen que terminar. Yo voy a regresar a SEDA, ¿sí? Yo voy a regresar a SEDA. En esta administración, no sé, pero algún día yo voy a regresar a SEDA porque yo quiero mucho ese servicio. Me llena ese servicio, me gusta, o sea, en la parte privada, si yo llegara a hacer 5 diagnósticos al mes en la parte privada, ganaría el doble o el triple o el cuádruple de lo que me pagaban en SEDA, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Porque estamos hablando de servicios en Jalapa que cobran desde 4,000 a 12,000 pesos por diagnóstico, ¿sí? Yo tengo la calificación como para cobrar 12,000 pesos, si yo quisiera, por diagnóstico, ¿sí? Que no lo voy a hacer, o sea, se me hace
un exceso, desde mi punto de vista, cobrar eso por un diagnóstico. Tal vez es merecido y es lo que se cobra, ¿no? Como los médicos, bueno, que cobran altas tarifas, es merecido por, sí, pues por la formación y todo, pero que yo también no. requiere inversión, Sí, ¿no? Pero como en este caso no es por ganar dinero, yo no sino lo por hago por servir. eso, sí, por servir, pero sí tiene que ser redituable, entonces sí tengo que cobrar unos 5,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, con 5 diagnósticos ya estoy duplicando lo que yo ganaba en SED al mes, ¿sí? Entonces, pero no es mi intención esa, ¿sí? Yo voy a seguir trabajando en la parte privada, visto maléficamente o maquiavélicamente, si el servicio público es malo, a los privados nos va mejor, ¿sí? Pero Entonces, lo pero no es lamentable el aquí, chiste, no aquí es lo el chiste. lamentable, y de verdad debemos, como bien lo decías, David, cobijar, arropar y apoyar a quienes verdaderamente tienen esa convicción, esa vocación y esa calidad, tanto humana como profesional, para brindar un buen servicio a nuestros hijos e hijas. Miren, mi hijo tiene 20 años, tiene síndrome de Down, ya muchísimos de ustedes lo conocen. Híjole, encontrar un buen maestro, encontrar un buen terapeuta, de verdad debería de ser fácil, pero no lo es. Lamentablemente no lo es. Afortunadamente hay más personas, más profesionales interesados, involucrados y bueno, se comienzan a hacer más, ¿no? Espero que las siguientes generaciones tengan mejores oportunidades y yo estoy segura que así va a ser. Pero a los buenos que encontramos hay que cobijarlos, hay que apoyarlos, hay que respaldarlos, porque de verdad que se enfrentan, como en este caso, a un sistema intolerante, a un sistema inflexible, a un sistema arbitrario, a un sistema de impunidad. Entonces sí es bien importante alzar la voz por nuestros hijos y también cobijar a todos aquellos especialistas que verdaderamente están interesados en que nuestros hijos o hijas salgan adelante. Porque sí es cierto, David, en la parte, digamos, privada, podrías ganar mucho más. Y entiendo que prefieres trabajar en un servicio público, aunque ganes mucho menos, porque tienes la satisfacción de poder impactar a un mayor número de niños. Porque las familias que pueden costear los diagnósticos y la atención prolongada que requieren nuestros hijos e hijas, es muy difícil, ¿no? Realmente muy pocas familias tienen la posibilidad económica, no las ganas, no el interés, no el amor, no, la posibilidad económica de costear un diagnóstico y de brindarle todo ese acompañamiento durante todos los años y años y años que se requieren para promover un sano desarrollo integral. Así es. Incluso muchos pacientes que he trabajado con ellos en la parte privada, todos los pacientes que he trabajado en la parte privada, saben que en algún momento del proceso inicial de intervención para el diagnóstico, yo les comento lo siguiente: a ver, mi impresión diagnóstica, familia, es de que es claro que sí es autismo o que es claro que no es autismo. Pero aparte podemos hacer todo el diagnóstico, las pruebas y todo esto. Yo les ofrezco que con esta impresión diagnóstica ustedes ya pueden ir y solicitar un servicio y posteriormente, ¿sí? Juntan su dinerito y ya si quieren se hace el diagnóstico, porque no es lo prioritario, ya tienen la impresión diagnóstica, ¿sí? Que es regularmente coincide con después de las pruebas, ¿sí? No por presumir, pero tengo buen ojo para ese tipo de cuestiones a partir del trabajo que tengo de tantos años. Tantos claro. años y la cuestión científica de revisión del proceso. Pero, por eso les decía, no es la intención la parte económica, ¿sí? Yo vivo de esto, ¿sí? O sea, debo obtener un sueldo y el cual debe ser decoroso, pero hasta ahí nada más. No tiene por qué ser oneroso y tener... somos personas humildes que queremos simplemente aportar. Eso nos llena más. Eso nos llena más, ¿no? Y bueno, siempre ha sido complicado que comprendan los superiores a veces, que entiendan que uno está en el servicio público por amor a las familias, por amor a hacer el bien, ¿sí? Es necesario hacer el bien en algún hábito de
hace uno muchas cosas equivocadas, malas, por otros lados. Bueno, hay un lugar donde puede uno hacer el bien, ¿no? Y en mi caso, pues es es trabajar con las personas con autismo. Siempre lo he hecho. Tú sabes que si un profesional se me acerca, yo no les cobro por asesoría. A mí cuando me hablan a mi teléfono, familias que preguntándome orientación y eso, les digo, a ver, está esta opción, esta, o yo. La que ustedes decidan, ¿no? Y muchas veces les digo, en el caso, así como me lo comenta usted, me aviento a veces llamadas de media hora, una hora, así como está comentando usted el caso, a usted le conviene más este otro servicio, no yo. ¿No? Y a veces dicen, no, pues queremos que usted lo haga, bueno, yo lo hago, pero había otro más bueno, ¿no? Para ese caso, ¿no? Pero bueno, yo lo hago, ¿no? Entonces, siempre esa honestidad de que, con la intención de que sea la familia la que sea la beneficiada, ¿no? Y como tú dices, es caro, es muy caro, este proceso que llevan las familias es caro, y en algún momento se tiene que aliviar, y DIF, ¿sí? Es el lugar donde siempre se ha acogido a estas personas. Mira, es obligación del gobierno garantizar. Es su obligación. Y si las familias ayudan denunciando, haciendo eso, se van a animar esas personas que están obstaculizando este proceso, ¿sí? Y en algún momento, o sea, Crisver es un lugar hermoso, grande, que se creó, es insuficiente porque nada más hay uno en el estado, pues, si hubiera más, pero es único en el país. El servicio que se hace en SEDA es un servicio único en el país. Imagínate que viene una persona de una comunidad lejana del estado, porque sí ocurre, ¿no? A su diagnóstico, ya tienen cita y demás, llegan con lo que les implicó gastar, lo que les implicó dejar sus ocupaciones en su comunidad, todos los esfuerzos que han tenido que hacer para poder llegar, y ahí en la puerta te dicen, ¿sabe qué, mi jefa? Resulta que siempre no. ¡Ay, regrésese! Luego venga. ¡Qué barbaridad! Sí, y fíjate que eso que comentas es interesante porque mis compañeros saben y las autoridades en algún momento les tocó observar que cuando pasaba, por ejemplo, un error de agenda, que llegaba un paciente de una comunidad lejana a su atención, pero yo tenía la agenda completa ya, yo me quedaba a atender a esas personas, ¿sí? O sea, yo no iba a permitir que les dijeran, no, pues hubo un error y retírese y venga y gaste otros 2,000 pesos en camiones, en puros camiones, porque pues si vienen desde el otro extremo del estado, 2,000 pesos, no, a ver, que se queden aquí. Me echaba yo mi pleito con los de agendas, ¿sí? Les decía, oigan, no la muelen, pero... Pónganse abusados, a su chamba. Pero ya me quedo, no retiren al paciente, yo me quedo, yo lo atiendo, ¿sí? Y me quedo, solicito un permiso en mi otro trabajo, veo como le haga, yo lo atiendo, ¿sí? Hubo en alguna ocasión en la que yo no fui a trabajar ese día porque un permiso que yo tenía, y entonces llegan mis pacientes y yo acudo, ¿sí? Aunque estaba yo de permiso, acudo a Crisver a atender al paciente. Porque es lo importante que los pacientes gasten lo menos posible, que sean atendidos, que sean acompañados, ¿sí? También la entrega del diagnóstico es un proceso que se modificó en el que ya yo al momento de entregarles el diagnóstico, no nada más es aventarles el papel y decirles, mira, aquí está el diagnóstico. Es un acompañamiento que se debe dar a la familia, claro. que les quede totalmente claro el diagnóstico, que ellos sepan bien todo el proceso por el que se llevó el diagnóstico, las implicaciones del mismo, que sepan que los diagnósticos no son una sentencia para toda la vida, que se habla de que el autismo es una condición de vida, y eso, sí, el autismo sí es una condición de vida, pero un diagnóstico no. Claro. Porque yo si le doy un diagnóstico a los 3 años al niño, a lo mejor a los 5 años hacemos una revaloración del diagnóstico y no presenta autismo. Dicen, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Se curó o qué? ¿No? Dicen, no, pues no es que se haya curado. El diagnóstico que hicimos a los 3 años marcaba que sí, ahorita marca que no, ¿sí? Eso pasa y no es un error de diagnóstico, eso simplemente es un proceso normal en el que el 84% de los diagnósticos en las mejores instituciones del mundo se han revisado, y aproximadamente el 84% de los diagnósticos bien hechos permanecen hasta los otros años, hasta los 8 años. Ese otro 16% a veces cambia el diagnóstico o a veces se elimina el diagnóstico, ¿sí?
Y no es que los niños se curen o algo, ¿sí? Sino que simplemente un diagnóstico es eso, es un papelito que dice algo, pero que no es. Y ese tipo de detalles que no se los dicen en cualquier lugar, y tal vez los que nos están escuchando es la primera vez que se enteran de eso, ¿no? O sea, siempre se los he explicado en la entrega del diagnóstico, ¿sí? Y les he dicho cuáles son los alcances, las limitaciones de un diagnóstico, las implicaciones, lo que puede suceder emocionalmente en ellos, se les menciono, pueden tener este otro síntoma posterior a la entrega del diagnóstico, pueden sentirse vulnerables a cualquier vendedor de pomadas que les diga que con eso se cura esto. Claro, sí. Todo eso se les explica y se les acompaña. Cualquier situación que haya, háblenos. Y ese tipo de procesos, yo quisiera que no se perdieran en SEDA, ¿sí? Que yo no esté, no hay problema, pero que haya el personal calificado suficiente para hacerlo, porque como decía, personal calificado sí hay, en SEDA hay terapeutas excelentes que pudieran hacer la función que yo estaba haciendo, nada más que están haciendo otra función, y esa función que están haciendo allá es extraordinaria, ¿no? Entonces, ¿para qué retirarlos de una función extraordinaria que están haciendo en conducta, en sensorial, en la parte relacional, en el área del lenguaje, en el área nutricional? O sea, ¿para qué quitarlos de ahí y ponerlos en diagnóstico cuando tendría que ser otra persona, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que sí, a mí no me gustaría que sucedieran. Y en las que sí podemos aportar y apuntalar y garantizar las familias. Así es. A ver, yo como familia me doy cuenta que ya no está el que hace los diagnósticos, ya no hay quien haga diagnósticos, oiga, no. Mi hijo merece ese servicio, es una obligación del Estado y me lo tienen que garantizar. Así y vámonos, ¿no? O sea, llámese David, llámese Juan, llámese María, llámese Lupe, llámese el profesional con el apellido que gusten, pero que efectivamente sea un profesional, que cumpla un perfil, ¿no? Porque definitivamente tiene que ver con el bienestar, con el desarrollo de nuestras hijas e hijos, y esto de verdad que es fundamental para que puedan vivir plenamente. Entonces, esto nunca ha sido de varita mágica, y mucho menos lo va a hacer si no estamos acompañados de profesionales. Sí, y yo estaría encantado, por ejemplo, de que la próxima semana yo me enterara, porque me voy a enterar, sigo teniendo amigos ahí, dentro, fuera de Crisberg, y que me enterara, ¿sabes qué? Es que te retiraron porque contrataron a alguien que está más picudo, alguien que tiene su certificación en A22, trae su prueba, la va a prestar también, tiene los juguetitos completos, porque a mí me faltan como 2 o 3 juguetitos, y entonces, y aparte es reconocido a nivel internacional en este tema, ¿sí? Yo estaría encantado de eso, nada más que haciendo diagnóstico, haciendo investigación en psicometría a nivel nacional, somos 5 personas. Y mira, y todos nos conocemos, y ninguno de los que están allá, de los que yo conozco, se van a venir por el sueldo que a mí me daban. Eso también iba a decir, a ver, son 5 a nivel nacional, 5, uno de ellos es David, que creo que es el único que honestamente ha aceptado un sueldo que no corresponde realmente, David, a su formación, a tu trabajo, tu trayectoria, tu innovación. En Crisberg hay médicos que hacen funciones no especializadas, sino básicas del área de la medicina, que ganan el doble de lo que yo ganaba, ¿no? Y yo no tengo ningún problema con ello. Así están los tabuladores, adelante, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema con ello, con esa situación, ¿sí? Pero lo comento en ese sentido de que también se pudieran traer a uno de estas personas. Sí, pero difícilmente aceptaría un especialista al mismo nivel desempeñar esa función con un sueldo mucho menor. Así es. Porque también hay que ser honestos, ¿no? Inclusive, dentro del mismo SEDA, hay personal, psicólogos que pudieran hacer las funciones que yo estaba haciendo, pero van a cobrar más. Porque recordemos, yo en algún momento en SEDA fui el personal mejor pagado de SEDA. En algún momento en otra administración. En esta administración que yo regreso, acepto ser uno de los menos pagados, ¿sí? Y lo acepto por la forma en que me invitaron, en primer lugar, o sea, una forma muy respetuosa de la licenciada Ishel.
yo le agradezco mucho cómo ella me invita, contenta de que yo aceptara. Claro. ¿sí? Pues cómo no, cualquiera se pone contenta de tener en el equipazo a David, la verdad. Me ofreció el sueldo de una forma hasta con pena, así, oye, Claro. pues hay esto, Sí. ¿sí? ¿Se puede o no se puede? O sea, porque yo pedía más. Digo, mira, sí, adelante, o sea, yo estoy muy contento de regresar a la seda, ¿sí? Y yo pensaba pedir un aumento posteriormente, ¿no? Pero ya, con el tiempo, cosa que ya ahorita ya no. No, No va a solamente que te compres un chaleco antibalas, eso sí te va a hacer falta. Exacto. Para presentarte nuevamente al trabajo, por si quieres entrar. Sí, Y una de esas hasta te tirotea. mira, es protesta. Qué bárbaro. Quien conoce Chrysler o Leaf o ha ido continuamente, les invito a que vayan el próximo martes, el lunes no porque es inhábil, vayan el martes y vean el despliegue y las puertas cómo están acondicionadas. Ya no están las puertas abiertas, ya hay policías ahí. ¿Por qué? Porque quieres entrar a trabajar. Quiero entrar a trabajar. Entonces, ¡Qué bárbaro! que yo podría hacerlo, porque el martes yo podría presentarme, porque todavía no me han despedido oficialmente. O sea, eso es, y también son cosas irracionales, pero bueno, son anécdotas que yo me llevo. Es de este proceso que estoy llevando, me dio mucha vergüenza al principio, ¿sí? Claro. Y estar haciendo las entrevistas y eso, me daba vergüenza estar ahí en el sol, que los policías y esto. Es vergonzoso eso, pero lo tenía yo que hacer. Y estoy muy contento de haberlo hecho, porque me encontré respuestas, por ejemplo, como la tuya en este momento, que me apoyan, que me escuchan, que me comprenden, y mucha gente que me habló por teléfono, gente que no había yo visto en tiempo, que me dijeron, ¿sabes qué? Estamos contigo, sabemos que esto no tiene por qué ser, en ningún momento cuestionaron, nadie hasta ahorita me ha dicho, oye, ¿qué hiciste? Nadie le ha pasado por la cabeza No. que yo haya hecho, por ejemplo, que yo hubiera llegado tarde, que yo haya faltado a mi trabajo, que hubiera yo tenido un problema con algún compañero, ni siquiera en este proceso en el que me movieron muchas emociones, en ningún momento fui grosero, en ningún momento fui agresivo con ningún otro trabajador o con ningún superior o usuario, ¿no? Entonces, si ni en estos momentos lo fui, pues obviamente antes menos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones yo me llevo muy agradecido con todas las personas que me llamaron, me mandaron mensajes, me dieron consejos laborales, me mandan contactos de abogados, etcétera, ¿no? Es muy bonito sentirse así arropado por una comunidad, y como le comentaba yo ayer a un amigo que platicábamos sobre el tema, me gusta estar cobrando ahorita toda esa inversión que he hecho en mi vida de ese prestigio que me he ganado, y que en este momento yo lo puedo cobrar y decir, Sí, tienes el respaldo. tengo respaldo, ¿sí? Tengo respaldo de que la gente me conoce y de que saben que pues a qué me dedico, y a lo que yo me dedico es a trabajar por el bien de las familias, a eso me dedico. Así es, David. Pues bueno, te deseo todo el éxito del mundo. Sabes que cuentas con mi apoyo incondicional. Esta es tu casa, siempre lo ha sido. Además, en algún momento también nos ha apoyado aquí en INIDI, ha colaborado. Es un maestro al que yo admiro mucho, David, y del cual me encantaría se replicara en todos los centros, porque el que nuestros hijos o hijas tengan a un profesional como él es garantía. La verdad es que, David, te felicito por la trayectoria que tienes, por la entereza, por tu calidad humana. Te deseo todo el éxito del mundo. Sé que esto lo vas a superar con éxito. Y de verdad, familias, a tomar acción por el bien de sus hijas y de sus hijos. O sea, es necesario decir qué está pasando. Yo quiero saber qué onda con la atención de mi hijo o de mi hija, porque tiene derecho, ¿no? Y de verdad, pongo a su disposición este medio, ¿no? Nos pueden comentar, nos pueden mandar ahí si les contestaron, si no les contestaron, qué les contestaron, y con muchísimo gusto también nosotros contactaremos a abogados, apoyaremos ahí, hablaremos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que haga falta, pero sus hijos y sus hijas merecen una atención de calidad, y es obligación del gobierno garantizarlo. Así es que nadie debe atropellar sus derechos humanos.
Y bueno, estamos en toda la disposición de apoyo, de respaldo, David, y pues ánimo y adelante. Sí, gracias. Yo ya superé. Ya superé esta situación, ¿eh? Ya en el momento que, ya ahorita yo ya estoy feliz, contento, siento feo por Seda, por la forma en la que queda Seda, pero a otra cosa. Así es, a otra cosa, mariposa, pero necesitamos hacer el cambio y sentar un precedente. A otra cosa yo, pero las familias, o sea, es que yo me voy, pero las familias se quedan. Sí, por eso digo, necesitan estar al pendiente de, a ver, ¿tienes cita? Si me estás cumpliendo la cita o me estás regresando, ¿no? ¿Quién me está atendiendo a mi hijo o a mi hija? ¿Qué formación tiene? Porque eso es bien importante. Honestamente, no existe la cultura de, como familias, preguntar, a ver, el maestro que está frente al grupo, ¿qué formación tiene? ¿Verdaderamente es maestro o es de aquellos que en algún momento compró la plaza? Ah, caray, no tenemos esa cultura. Creemos que porque está frente al grupo o porque está en un servicio público, llámese hospital, CRISBR, llámese el que se llame, creemos, damos por hecho, que tiene una formación acorde al servicio que está dando. Y esto no siempre es cierto. Y por supuesto que tampoco está la otra parte de la transparencia, en donde tú llegas, por ejemplo, a CRISBR y te encuentras que fuera del cubículo dice, lo va a atender fulanito de tal, con especialidad en esto, maestría en esto. Tampoco es que esa transparencia ahí, que a nosotros como familias nos garantice que quien está adentro trabajando con nuestro hijo o nuestra hija, pues tenga la formación para verdaderamente apoyarle e impulsarlo de manera adecuada, ¿no? Entonces todavía hay mucho camino por trabajar, mucho camino por recorrer, pero de verdad que vale la pena. Vale la pena cuando alzamos la voz para que las cosas vayan cambiando, para que las circunstancias vayan mejorándose, ¿no? Y por supuesto tener mejores resultados, tanto en la vida de nuestras hijas e hijos como en la vida de esta comunidad con la cual nosotros compartimos muchas cosas, ¿no? Las familias de personas con autismo comparten muchas cosas, las personas de familias con discapacidad intelectual otras muchas, y así, y finalmente todos como seres humanos, todas como familias compartimos el interés de que nuestras hijas e hijos estén bien. Así ¿Sí o no? es. Así es, Karina. Pues bueno, les invito de verdad a que nos apoyen, a que le den like, a que le den compartir. Este video, bueno, ya saben ustedes, es transmisión en vivo, pero lo vamos a guardar, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes lo pueden encontrar en Iniri Jalapa, yo calculo que a partir de mañana. Y por favor, ayúdenos a compartir, a viralizarlo. Es importante alzar la voz para que las cosas cambien. Por una parte, porque los derechos laborales de los trabajadores sean respetados. Y por otra parte, también bien importante, que el gobierno verdaderamente cumpla en la garantía de ofrecer el servicio de salud, de educación para nuestras hijas e hijos, con cualquier condición que presenten en la vida. Así es. Bueno, hasta la próxima y cuento con ustedes, Porfa, no se les olvide, like, compartir, campanita, todo lo que puedan, todo suma. Un abrazo.